La prostatitis bacteriana crónica es una forma de dolor pélvico crónico. Es más, también se llama así. Y normalmente suele producir una alteración en diferentes áreas o esferas de la zona pélvica. Por ejemplo, produce alteraciones en el área urológica, produce alteraciones en el área sexual, por ejemplo, con dolor eyaculatorio o poseyaculatorio, y también produce disfunciones en el área defecatoria. Esta o área digestiva, que cuando uno tiene este tipo de problema, lo que le va a ocurrir es que después de defecar va a tener un dolor que se le va a alargar un tiempo. Incluso puede llegar a tener lo que se denomina la sensación de pelota de golf en el ano. La prostatodinia en principio se utilizó como sinónimo de la prostatitis bacteriana crónica. Hoy es una forma de diagnóstico que induce a error. Cuando vas a un urólogo y te dice que tienes prostatodinia, lo único que te está diciendo es que tienes un dolor en la próstata, con lo cual es igual a decir nada. El paciente lo que quiere es saber más y cuál es la causa de esa prostatitis bacteriana, que como bien dice es abacteriana, no hay bacterias. Previamente hemos tenido que descartar la bacteriana con la prueba famosa de los 5 vasos o la prueba de Stini. Esta prueba nos va a ayudar, aunque no tampoco es concluyente de forma definitiva, pero sí nos va a ayudar a descartar la prostatitis bacteriana. La bacteriana entonces estaría englobada más bien en un problema muscular. ¿Quién es el causante? Normalmente los músculos, todos ellos del suelo de la pelvis, que son los que envuelven y tapizan a la próstata y a la vejiga. Por eso esa continuidad, ese estar tan cerca va a ser el que nos va a dar síntomas urinarios, y si está también muy cerca del recto ano, pues también síntomas digestivos de dolor anal. La prostatitis bacteriana se ha postulado de muy diferentes formas, la causa. Entonces no hay una causa normalmente única. Suelen ser sobrecargas musculares. Esta es cuando se produce, por ejemplo, en personas que son muy sedentarias, taxistas, informáticos, administrativos, etc. Todo aquel que tenga que estar sentado constantemente y además lleve asociado un nivel de estrés. También es muy típico en aquellas personas que practican deportes repetitivos que producen microtraumatismos. Por ejemplo, ahora está muy de moda ir al gimnasio y hacer series de abdominales. Esos van a acabar dándonos problemas serios en este tipo de problema y van a desencadenar una prostatitis bacteriana. Por otro lado, también la práctica de deportes de impacto como es el footing, el correr, deportes en general, fútbol, todo lo que produce impacto realmente. Y además debemos de tener presente una cosa, que el ciclismo es otra de las formas de hacer que la próstata se sienta incómoda. Nosotros con esos famosos sillines, que gracias a Dios van cambiando y se van haciendo cada vez más cómodos, van a afectar menos a esa zona tan compleja y tan difícil y tan pequeña, que además tenemos que tener en cuenta que además nos hace soportar el peso del cuerpo, con lo cual si cogemos un peso estamos aplastando nuestros órganos genitales contra el suelo de la pelvis, con lo cual les hacemos sufrir más. Después, cualquier tipo de cirugía puede llevar como consecuencia que estos músculos se alteren y produzcan el síndrome miofascial o síndrome del elevador del ano que hemos venido comentando.
Una vez conocidas las causas, los pacientes vienen quejándose, por ejemplo, de que no pueden sentarse. A nivel de dolores concretos, porque los dolores no es uno, son muchos y van cambiando. Y por eso cuando van a un médico piensan que no están bien de la cabeza, porque hoy tengo un dolor aquí, mañana le tengo allá. Pero claro, si es un hombre, por ejemplo, le duele unas veces el pene, la punta, otras veces le duelen los testículos, otras veces le duele el periné, otras veces le duele la ingle, otras veces le duele el ano. Pueden darse uno o dos, que son los que más o menos el cerebro privilegia, porque una vez que tiene dos, a los otros los descarta, pero si nosotros quitamos eso, aparecen los otros. Pero no solo eso, por ejemplo, si después de defecar tenemos dolor, pues tenemos un dolor postdefecatorio. Si sigue afectando a este grupo muscular, pues podemos acabar con una disfunción eréctil. Y si sigue afectando a estos músculos, pues por ejemplo podemos tener una sensación de aumento de la frecuencia urinaria, o incluso de que te moleste cuando se inicia la micción o al final de la micción. O sea que la sintomatología es múltiple y compleja. Otro de los datos fundamentales es que cuando está afectado el síndrome del elevador del ano, el paciente no se sienta cómodamente y entonces hay que hacer un diagnóstico diferencial con el atrapamiento del nervio pudendo. Por eso muchas veces llegaban a confusión. En el examen físico normalmente lo que encontramos son músculos doloridos cuando los palpamos y acortados, que no respiran, que lo que pasa por dentro no da. Entonces, claro, pues están dolorosos y en ellos distinguimos los famosos puntos gatillo, que son como unas lentejitas muy concretas, que cuando las aprietas producen un dolor exquisito, y unas bandas tensas, que son unas partes acortadas del músculo, que son como cuerdas de guitarra, que cuando haces la exploración lo tocas perfectamente. Dices al paciente, ¿te das cuenta de la cuerdecita que tienes? En un cultivo de semen en estos pacientes no encontramos bacteria alguna, pero sí vamos a encontrar un aumento de los leucocitos, que eso sería como que quiere significar que la próstata está sufriendo, pero sufre de forma secundaria al síndrome miofascial o síndrome de elevador del ano. O sea, en este caso no es la próstata la primera, sino la segunda la que sufre. Es muy interesante la ecografía transrectal, pero no vista desde el punto de vista urológico, sino vista desde el punto de vista de dolor. Si nosotros encontramos calcificaciones dentro, podemos pensar que el paciente tuvo una antigua prostatitis bacteriana o que son estas calcificaciones o microcalcificaciones naturales, como se producen en otras partes del cuerpo, pero para eso tenemos algunas formas de darnos cuenta de qué son. Por ejemplo, si hacemos un ecodoppler, que es ver qué cantidad de sangre pasa por la zona o si hay neovascularización, nuevos vasos, significará que eso está activo y deberíamos de pensar que es una prostatitis bacteriana crónica. En cambio, si no está activo o no hay microcalcificaciones, nos vamos a dirigir más a pensar que es una prostatitis abacteriana crónica. Las pruebas neurofisiológicas nos van a dar el estado real del suelo de la pelvis. Nos van a contar cómo está a nivel motor el nervio pudendo, a nivel sensitivo y a nivel vegetativo. Por otro lado, también nos va a poder determinar con lo que llama el doctor Zarza la nube de puntos, donde van a estar situados los puntos gatillo y las bandas tensas. Perdón. Y va a confirmar que esos músculos están acortados y que van a producir dolor por ese acortamiento crónico. Y uno de los objetivos que veremos más tarde es alargarlos para liberarlos de este problema y del dolor. Las opciones de tratamiento que tenemos son variadas.
pero fundamentalmente en las infiltraciones anestésicas desensibilizantes. Las infiltraciones anestésicas para batir los puntos gatillo. La fisioterapia específica del suelo pélvico, lógicamente realizada por personas de nuestro equipo que tienen una experiencia grande, que no son, esto no lo puede tratar una persona inexperta, porque son zonas delicadas que requieren una atención máxima. Después podemos utilizar los dilatadores de los que hemos hablado en otros vídeos, que van a permitir un estiramiento continuado y bioprogresivo. Bioprogresivo porque es secuencial. Primero empezamos con unos dilatadores de un diámetro mayor y vamos llegando hasta uno de 3,5, que va a suponer que el músculo se relaje después de haberle estirado. Es muy importante, hay diferentes técnicas para hacerlo, pero que se escapan de esta entrevista. Las infiltraciones van a actuar relajando el músculo, desensibilizándole y acabando con los puntos gatillo, con lo cual el músculo va a alargarse. Esto es muy importante porque si el músculo recupera su posición ideal, pues las posibilidades de tener dolor disminuyen o incluso llegan a desaparecer. Con lo cual tenemos que ser muy constantes y muy persistentes y jamás tener desesperanza. La esperanza es la que nos va a llevar al éxito junto con la persistencia. Las infiltraciones con anestésicos locales son relativamente fáciles cuando uno conoce la técnica. Se infiltran los puntos gatillo, de los músculos que nos interesan, que son bastantes. Entonces nosotros vamos diferenciándolo en función de la historia clínica que hemos hecho a cada paciente. Después, la toxina botulínica, como hemos hablado en otro vídeo, es algo ya solamente para los casos más difíciles o refractarios o que no evolucionan como tal, o en algunos que de inicio llegan con tal nivel de acortamiento y contractura que nos obliga a infiltrar ya desde el principio, pero esto no es habitual. Los tratamientos basados en antibióticos no tienen absolutamente ningún respaldo científico. Hoy se sabe que cuando hay una prostatitis bacteriana, ¿por qué vamos a tratarlas con antibióticos si no hay bacterias? No obstante, algunas pueden mejorar sorprendentemente, pero por el efecto antiinflamatorio del propio antibiótico. Con lo cual, tú tienes una mejoría, pero dices, por el antibiótico no. Pero no es el antibiótico, es por su efecto antiinflamatorio. Esto, perdonar la repetición, pero es determinante. Por otro lado, los alfa-bloqueantes tienen unos subtipos o subgrupos a los que sí les puede beneficiar. Gente que, por ejemplo, tiene una obstrucción a la salida del caño de la orina, orinan peor y entonces por momentos puede beneficiarlos. Lo que pasa es que tienen efectos secundarios y produce, uno de ellos, el más frecuente, es la eyaculación retrógrada, que a la gente no le gusta mucho. Esto es, que cuando tienes un orgasmo, todo el líquido seminal y prostático va directamente a la vejiga en lugar de salir por el pene. Entonces esto a la gente no le gusta y tenerlo que tomar a gente joven pues no va bien. Y entonces, como hemos dicho, vale para determinados subgrupos. Y además de forma temporal, porque no podemos pensar que lo vamos a utilizar con una persona que tiene 40 años hasta que tiene hasta su esperanza de vida que llega hasta los 79. La fisioterapia actúa de forma complementaria y sinérgica con las infiltraciones. Va a ayudar a desensibilizar toda la zona y a deshacer esos puntos gatillo y esas bandas tensas. Con lo cual, el paciente cada vez se va a encontrar más a gusto y con menor nivel de dolor. Esto puede ir asociado, por ejemplo, también con fuentes de calor que utilizan las fisioterapeutas, como el Indiva, que prepara los músculos, los pone calentitos, entonces el colágeno se hace más fluido y entonces aumenta
la elasticidad del músculo, con lo cual es más fácil tratarle en conjunto. Los dilatadores para estiramientos anales actúan igual que si fuera el dedo mágico de la fisioterapeuta. Lo que va a hacer es estirar, sobre todo, el esfínter anal externo y el elevador del ano. Con lo cual, en sesiones de 20 minutos, siempre utilizados de forma secuencial, cada vez vamos a utilizar los de mayor calibre, vamos a ir consiguiendo que esos músculos tengan mayor longitud, hasta que finalmente consigamos una sostenibilidad del estiramiento. Esto es muy importante, la sostenibilidad, porque siempre va a haber recaídas, pero no debemos de desmoralizar. Nosotros tenemos que explicarles bien claro a los pacientes que esto no es una purga de Benito, que lo cura todo. Tenemos que ser muy sistemáticos en todo lo que realizamos. Hacer un buen plan de tratamiento, que el paciente lo comprenda y después acometerlo y llevarlo a cabo. En la forma que nosotros digamos. Lógicamente, el paciente siempre tiene mucho que decir e ir aprendiendo, porque no solamente lo va a hacer mientras esté en consulta, sino también cuando esté en casa y en su modus de vida.